Magia, religión y ciencia. Sir James George Fraser, nacido en 1854, fallecido en 1941, fue un antropólogo escocés de la Academia de Helensburgh en Dumbarton, atendió Glasgow University en 1869, Trinity College en Cambridge en 1874 y pasó a ser asociado de la misma universidad en 1879. En 1907 fue designado profesor de antropología social en Liverpool para luego regresar a Cambridge hasta finales de sus días. Fraser realizó estudios sobre los relatos de antiguas civilizaciones de distintas partes del mundo y evaluó de dónde provenían las creencias de los mismos sobre temas como la vida, la muerte, la inmortalidad, creación del mundo y demás, y siempre tuvo presente las enseñanzas de Platón y los principios herméticos. Definió que el avance de las civilizaciones se da transitando tres etapas o ciclos, en los cuales Fraser define que el concepto principal que maneja cada etapa son la magia, la religión y la ciencia. Fue el autor del libro The Golden Bough, The Study of Magic and Religion, la rama dorada, el estudio de magia y religión, en español, publicado en su primera edición en 1890, el cual se continuó imprimiendo hasta 1937. Es interesante ubicarse en el tiempo que esto fue escrito, ya que nos tenemos que remontar al año 1890, cuando la primera edición fue publicada, donde en ese periodo la ciencia recién estaba comenzando a tener su peso en el día a día de la gente, y la religión era la que tenía mayor peso en cuanto a la definición de los conceptos generales que afectaban a la sociedad en general. Si nos remontamos a la antigüedad, tanto la astrología como otros métodos de análisis del movimiento de las energías personales o generales se definían dentro de la categoría de la magia. A esto le siguió la etapa o ciclo de la religión. Siempre estamos hablando de Occidente, donde el clero definía las reglas de lo que era o podía ser y lo que no. Y todo lo que estuviera fuera de estas reglas se consideraba prohibido o diabólico. No hay que entrar en el detalle de lo que fue la Inquisición o las prohibiciones que se aplicaron socialmente, aplicando castigos con hasta de pena de muerte a los transgresores. En esta etapa, tanto la astrología como otros métodos de evaluación de las fuerzas que nos rodean y que interactuamos a diario pasaron al plano ilegal o de la charlatanería. Actualmente nos encontramos en la etapa gobernada por la ciencia, en la cual todo y absolutamente todo, para ser aceptado, tiene que pasar por el riguroso proceso de prueba científica, y todo aquello que no califique con esa premisa, si bien no está prohibido, se lo deja de lado como no existente o inexplicable. Es simplemente considerado New Age o pseudo religión, creencia o pseudociencia. Lo interesante de lo que está sucediendo a través de la evolución de la mecánica y física cuántica es que los principios científicos en los cuales se basaban estas ramas de la ciencia cambiaron. Existe la lucha interna dentro de la ciencia, donde todavía la línea tradicional de la ciencia no acepta totalmente o mira de reojos, si se puede llamar así, a la nueva corriente que acepta el funcionamiento de las cosas, incluido el cuerpo humano, desde el punto de vista totalmente diferente. La ampliación del conocimiento de cómo es el movimiento de la energía, las frecuencias, las vibraciones, el ADN, el funcionamiento de las células madres,
el efecto de las vibraciones, de sonidos en el agua y tantas otras cosas, están llevando a replantear los principios básicos conocidos por la ciencia tradicional. A través de los artículos publicados en relación a los nuevos conocimientos científicos y la astrología, estamos en el proceso de validación científica de la astrología para definirlo como método válido de medición de las fuerzas interiores y de las que nos afectan a cada momento. Esto es así, ya que en este momento, y se debe enfatizar esto, es por el ciclo que nos encontramos, en el cual, en orden de llegar al común de la gente en forma masiva y aceptada, es a través de los medios de comunicación masivos. Y para hacer esto, hay que pasar por el proceso de validación de la ciencia. De la misma forma que en la ciencia existen al momento dos corrientes, como se mencionó anteriormente, la astrología está entrando en similar análisis. La visión tradicional trata los conocimientos como algo separado del plano donde nos encontramos, mientras que la nueva tendencia, basada en nueva información científica disponible, suma el conocimiento ancestral en adición a los nuevos mecanismos descubiertos por la ciencia para explicar el porqué de lo que la astrología enuncia. Digamos que es un proceso similar al que sucedió con la ciencia, con el descubrimiento del ADN y las implicancias que eso tuvo en la biología y está teniendo en la medicina en general. Todo es movimiento, vibración. Nada es estático, concepto de la física cuántica. Nada está escrito en piedra. La conciencia tiene el poder de cambiar las cosas y la astrología marca los cambios que la persona puede seguir para elevar la misma. Gracias.